Esa Colombia de los años 80 era una Colombia más sencilla, más pequeña. Este era un país pacato y provinciano, fundamentalmente. Y eso fue lo que le tocó al presidente Barco, no siendo él ni lo uno ni lo otro. Con el respaldo de Mayo comenzará y se impulsará el gran cambio que Colombia requiere. Él es como el timonel de un barco en una tormenta. Y Barco logró enderezar el país con temas como economía, apertura, en fin, por supuesto con todo el tema de la violencia. La violencia generada por el narcotráfico, a la que Barco pues, le puso la cara con una valentía admirable. Ya no hay liberales de ese talante. Es una persona que creyó fundamentalmente en la profundización de la democracia como una solución a todos los problemas de seguridad por los que estaba atravesando Colombia en ese momento. Finalmente es Barco quien abre el espacio político para la constituyente de 1991 y eso no hay que olvidarlo. En materia medioambiental y en materia de lo que debe hacer un gobierno en su compromiso no solamente por salvar gente o por abastecer a la gente de comida, es salvar un planeta y creo que Vigilio Barco lo pensó muy bien. Él estaba comprometido con este asunto que hoy en día es una relevancia fenomenal ante el cambio climático. Era realmente un país muy pequeño, un país muy parroquial, diríamos, incluso visto desde Bogotá. Bogotá era una ciudad en la que andaba uno en trole, en la que iba al cine del barrio y salíamos tranquilos a jugar a la calle, a jugar fútbol, a andar en bicicleta. Era un país sustancialmente distinto, ¿no? Las cosas que uno hacía después de llegar del colegio tenían que ver básicamente con actividades en la calle, afuera. Era un país tremendamente ingenuo, tremendamente aislado en sus propios conocimientos. La producción cultural que se recibía venía sobre todo de la televisión y la oferta se reducía a 3 canales de televisión pública administrados por algunas programadoras, de suerte que se podía decir que la gran mayoría de colombianos, independientemente de condiciones socioeconómicas y demás, consumíamos la misma televisión, nos entreteníamos de maneras parecidas. En este pueblo están prohibidos los malos pensamientos. ¿Entendido? Sí, padre. Y ahí se veía exactamente cómo era de pacata la sociedad. Cuando se presentaba algún programa que escandalizaba, eso se armaban unos líos complicadísimos. Por ejemplo, me acuerdo de Los pecados de Inés de Hinojosa, una escena lésbica entre Margarita Rosa de Francisco y Amparo Grisales, y eso fue un escándalo nacional. Eres un ángel, Juanita. Recuerdo que la televisión, si bien la oferta era muchísimo menor, era de una calidad muy alta. Son a la larga la resiliencia que los colombianos le hicimos a la violencia. Los 80 heredaron un pasado que había sido sangriento. Desde que comienza la República hasta ese año, uno puede contar un montón de situaciones que fueron muy duras para Colombia, Guerra de los 1000 días, eso que llaman la violencia, la hegemonía conservadora. Especialmente a partir de mediados de los años 80.
Colombia estaba marcada por la confrontación entre el Estado y los grandes carteles de la droga. Y entonces, durante la segunda parte de los años 80, hubo una violencia inimaginable en Colombia, donde asesinaban dirigentes políticos, altísimos funcionarios como exministros de Estado o ministros en ejercicio, como pasó con Rodrigo Lara durante el gobierno de Belisario Betancur. Mi papá encuentra que tiene que entrar es a defender la democracia en Colombia. Ya no es solo contra magistrados y jueces, sino que se vuelve contra generales de la policía, generales del ejército, dirigentes políticos. Con ustedes y por Colombia voy a ganar. No solo mataron a Galán, sino a Pizarro. También mataron a Bernardo Jaramillo. Estallaban bombas a cada rato. Medellín vivía prácticamente en guerra. Al Espectador le volaron sus instalaciones. Tumbaron un avión a ver si me lograban matar a mí. Soy una cosa que no ha pasado en ninguna parte del mundo. Ni en películas pasa eso. Y recuerdo esa época como una época de mucho encierro, la época en la que la gente que vivía en las grandes ciudades de Colombia empezó a sentir, digamos, mucho más directamente los efectos de la guerra, y eso implicaba estar en espacios muy cuidados, en espacios como centros comerciales que eran mucho más fáciles de cuidar, y circular mucho menos por calles, por ejemplo, para evitar los carros bomba que parqueaban en cualquier lugar. Nos parecía algo habitual. Yo creo que si alguien vive en Noruega y tiene algo parecido, pues es una situación de pánico para el país y se vuelve como un asunto de seguridad nacional, pero aquí de alguna manera convivíamos con ese estado de miedo y de pánico a que una bomba nos acabara. Cuando eligen a Virgilio Parco, me invitan a mí a participar o a ser el director de Asuntos Indígenas. Y llevaba unas semanas allá cuando me dice mi secretaria, perdón doctor, en el teléfono el ministro de Agricultura, Luis Guillermo Parra, a quien yo conocía muy bien. Entonces yo pasé y contesté, hola Luis Guillermo, ¿cómo estás? Y una voz me dice, no, el ministro está comiendo un sándwich. Le digo, ¿con quién hablo? Me dice, con Barco. Me invitó a su apartamento de arriba a que nos tomáramos un whisky y me dijo el ministro, me dice que usted estuvo 10 años con los indígenas. Cuénteme. Comencé a contarle. Y Martín es un hombre muy audaz, le propuso cosas muy audaces. En el año 1980, el mismo pueblo indígena de Centro Chorrera, Amazonas, empezó a buscar la salida de que el mundo conozca de que nosotros existimos en el país. Convoqué una reunión grande entre los abuelos explicando de que nosotros tenemos una amenaza. Y mayoría de los ancianos vieron por su visión de que sí hay una amenaza. Y hay que crear un resguardo. Afortunadamente, en la dirección étnica ya estaba el doctor Martín von Hildebrand como director de Asuntos Indígenas. A él lo presenté y él fue haciendo ya los trámites, siempre reclamando el derecho de propiedad, nuestro futuro resguardo. Tenía todos estos problemas de Pablo Escobar, tenía muchas dificultades, no era fácil, un gobierno puramente liberal, etc. Entonces no era fácil. Entonces yo creí, bueno, aquí estoy como para entretener al señor presidente con mis cuentos, perfecto, yo le cuento todo. Cuando al rato, después de escribir un documento que necesitaba escribir sobre el tema, me dice, Martín, y ahora vamos a cumplir. Vamos a cumplir. Usted me habló del predio Putumayo, usted me habló de estas tierras. ¿Cuánto hay que entregarle a esa gente? Entonces yo tímidamente le dije, pues habría que entregar para comenzar unos 3 millones, señor presidente. Me dijo, Martín, ¿cuántos es el predio Putumayo? Le dije, 6 millones, señor presidente. ¿Y usted por qué le va a quitar 3 millones a los indígenas? Digo, no, presidente, no, es que yo paso por paso, pero no, claro, ya vamos a entregar los 6 millones. Y yo, ¿y qué hay que hacer?
Yo creo que Martín le mostró a Barco, como nos ha mostrado a muchos, la posibilidad de crear el mundo que soñamos, de crear un mundo diferente y un mundo de bienestar. Obviamente que hay una entrega oficial. El presidente se preparó, el presidente escribió los discursos, le colaboramos, él quiso saludar en Huitoto y entonces yo le pedí al lingüista John Landaburu que escribiera el saludo en Huitoto, es un saludo muy bonito. ¿Qué quiere decir? Ya llegué, traigo una noticia buena para ustedes. Dejar nuevamente las que son tierras de ustedes, ¿ya? Para que lo vivan, para que lo amen, de acuerdo a su uso y costumbre. Bueno, yo estuve en la entrega del predio Putumayo. Yo estaba abajo, a donde estaban reunidos de todas las comunidades que habían venido, y la firma fue como en un balcón, en un segundo piso, para que todo el mundo pudiera ver. Entonces yo lo que podía sentir era como esa emoción, y cuando le ponen esos tocados tan preciosos, tanto a mi papá y a mi mamá, como un reconocimiento, un agradecimiento, me entendería yo, pues fue muy, muy inspirador. En un sitio que tenía una historia tan tremenda de las caucheras. Entonces, esto era como la nueva era. Eso se logró sencillamente porque el presidente Barco hizo eso. Fue muy pionera. O sea, uno en el mundo de hoy fue pionera. Y eso se hizo hace 30 y pico de años. Y eso, que parece una solución simple, fue una solución extraordinaria. Hoy en día ya hay 26 millones de hectáreas, el 53% de la Amazonía colombiana es propiedad de los pueblos indígenas, el 53%, más los parques llega al 70%, y esto quiere decir que eso está bajo figuras de protección, está fuera del mercado, está bajo los pueblos indígenas, que tienen una visión de conservación y de profundo respeto por la selva. El Barco ambientalista es un personaje muy raro, ¿no? Si uno lo piensa desde la lógica de ese momento, pero si lo vemos desde la lógica de hoy, mucho de lo que él propuso fue muy, muy importante. Lo que recuerdo yo es un presidente muy bien intencionado, muy bien preparado, tratando de hacer los mayores esfuerzos por muchas cosas, entre otras una que es bien difícil, y es que la gente hablaba muy mal de Colombia. Lo que hacía Barco cuando iba a cualquier otro país del mundo o a la ONU era decirle a la gente: nosotros no somos más que unas víctimas de este conflicto. Y esto fue un hecho importantísimo, porque esto antes nunca se había dicho, y nunca antes en Colombia se había hecho la pregunta, bueno, pero no solamente es la oferta, ¿qué pasa con la demanda? Entonces eso establece una relación, una conversación y una visión de Colombia muy distinta, como un país valiente haciéndole frente a este flagelo internacional. Ningún Estado ha pagado un precio tan alto como el que a Colombia ha correspondido en esta lucha. Sin embargo, sin la acción decidida y conjunta de los grandes productores y los países industrializados consumidores, será imposible salir adelante en esta heroica empresa. La marcha del silencio de los estudiantes a raíz del asesinato de Luis Carlos Galán se transforma en el movimiento del plebiscito por el plebiscito, y luego en el movimiento de la séptima papeleta. Los jóvenes de la séptima papeleta expresaron por primera vez la idea de que había que convocar una constituyente,
eso pues se veía totalmente inconstitucional y se veía una cosa juvenil, un poco salida de tono, pero fue creando un ambiente. Y en las elecciones, las primeras elecciones parlamentarias del año 90, la verdad, la gente votó, expresó una voluntad política que no tenía un enorme valor legal, pero que sí tenía un valor político. Teníamos una carta constitucional que ya no respondía de ninguna manera a las necesidades del país. ¿Y qué pasa con eso? Que Barco lo reconoce y Barco intenta por todos los mecanismos posibles reformar la Constitución para poder abrir más vías democráticas de participación, pero la naturaleza propia de la Constitución no se podía. La Constitución de 1886, primero, se construyó desde un punto de vista confesional, o sea que nacimos en un país bastante mojigato y bastante católico a la fuerza. También se construyó un país basado en las premisas de libertad y orden, lo cual implicaba pues algo como antagónico, ¿no? Porque la libertad y el orden son como dos conceptos que riñen. Entonces se decía que vivíamos en libertad y orden y eso implicó un país tremendamente represivo en muchos casos. Era en una época muy dura para lo que tardó mucho tiempo en constituirse como comunidad LGBT, por ejemplo. Entonces crecimos en un país ultracatólico, en un país centralista, creo que era un país elitista, clasista, con cierta medida de racismo. Creo que nos avergonzaba mucho nuestro acervo indígena, por ejemplo. E indio era un insulto, ¿no? Ya no tanto, ¿no? Pero la gente decía indio bruto. Para responder a esa pregunta de cuál era la Colombia antes de Barco, pues yo casi que diría cuál era la Colombia antes de la Constitución del 91 y antes de que Colombia se reconociera a sí misma como una nación multiétnica y pluricultural. Antes de esa Constitución, Colombia era un país donde ni siquiera existían los indígenas. Era una constitución donde pues, los pueblos indígenas éramos considerados salvajes y había todo un proyecto de homogenización cultural. Ya si lo miramos desde una perspectiva más amplia, pues yo creo que la gran labor que hicimos con generar un consenso social a partir de la Constitución del 91, por lo menos fue un paso formal importante para nuestro país. Y realmente uno siente en el aire una posibilidad para el país enorme, uno siente una posibilidad para los indígenas. Uno ve que están llevando a la Constitución los territorios, que están llevando su gobierno, que están llevando el derecho a su cultura. Se reconocen oficialmente las lenguas donde se habla, donde ya el país deja de ser un país católico y de una sola cultura, sino es un país multicultural, pluriétnico. Quiere decir que la diversidad se está reconociendo plenamente y es la diversidad lo que hace un país. Tenemos que lograr la unidad a partir de la diversidad. De ahí el papel de los chamanes, los taitas, los abuelos, los curacas, los jaibanás, que son realmente doctores en ecologías locales a los cuales pocas bolas hemos parado. En lo que yo creo que hemos fallado institucionalmente es no crear una institucionalidad suficientemente fuerte que acompaña a las comunidades indígenas en el proceso de consolidar sus derechos territoriales y culturales. En Colombia el tema de la posesión de la tierra de los pueblos y comunidades indígenas es una deuda histórica. Sin embargo, pues durante el gobierno de Barco se dio un paso importante en ese sentido. Deberíamos seguir avanzando en esa dirección. La Amazonía cumple un papel no solamente para nuestro país, sino en el mundo. Pienso que deberíamos revisar las decisiones y la política ambiental y en materia territorial de nuestro país, que creo que hay un rezago. Para poder cuidar este territorio que está unido junto al Perú, porque hay mucha explotación, se siente abandonado. Entonces el Estado tiene que crear unos guardias indígenas para que cuiden todos estos recursos naturales, lo que son ríos, lo que son lagos, lo que son quebradas y lo que son patrimonio propio de nuestros indígenas. Creo que el mayor reto que tenemos también es trabajar en un sistema de pensamiento más sensible a nuestra geografía, más sensible a nuestra diversidad cultural.
los pueblos indígenas todavía no estamos en las instancias donde se toman las decisiones ambientales, económicas y políticas. Entonces, salir de este estado de subordinación, de esclavitud, de servidumbre, hay un gran reto en la democracia y es darle un lugar digno a esa Colombia diversa que no ha tenido voz ni espacio para decidir. Yo veo un futuro en el que los colombianos vamos a replantear profundamente nuestra identidad. Creo que nos estamos volviendo indígenas, estamos comenzando a echar raíces después de muchos siglos de tratar de no hacerlo, de resistirnos a ello. Vamos seguramente a ver la aparición de nuevas lógicas sociales en el territorio.